Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Una vez más con ustedes, acompañándoles en el curso de Historia Universal. Hoy vamos a continuar con Roma, pero en esta oportunidad vamos a ver el Imperio de Roma. Recuerda que el Imperio de Roma se da en el año 29 a.C. con Octavio, cuando Octavio es proclamado por el pueblo romano como príncipe civil, ¿no? Y por el Senado como Augusto el Grande y el honorable emperador, comandante jefe del ejército, tribuno vitalicio, Pontis Maximinus. Entonces, chicos, vamos a ver nuestro imperio romano. Con ustedes, el profesor Arturo Vargas. A ver, chicos, vayamos a ver. En el año 27 o en el año 29 comienza el gobierno de Octavio, quien fue nombrado, como les dije anteriormente, príncipes, primer ciudadano, imperator, jefe del ejército, Augusto el Sublime. Una sola persona concentró en sus manos el poder, imperator, y apoyado por la guardia pretoriana. Augusto mantuvo la apariencia republicana, es decir, dejó subsistir las antiguas instituciones, pero él los controlaba. En un inicio tenemos a un Augusto como un emperador, que tenemos ahí la estatua. Luego pasó como un también o fue parte de un pontífice, el máximo. Acá tenemos en la imagen esto se puede diferenciar como magistrado. ¿Por qué se puede distinguir? Parece que esta imagen tuviera la misma. Acá se distingue un pontífice usa sí, sobre el cobertor sobre la cabeza. En cambio, un magistrado, vemos, no lo tiene. Entonces, para convertirse en un pontífice o en la antigüedad los sumos sacerdotes lo que hacían era cubrirse la cabellera. Entonces, una vez que se cubría la cabellera, se extinguía. Luego tenemos como magistrado. Y por último tenemos como un Augusto divinizado. Ya vemos en el aspecto religioso. Vemos en la cuarta imagen a un Augusto divino. Entonces están las cuatro fases del emperador que Augusto, ¿no? Entonces que se proclamó o que el pueblo lo consideraba a Augusto. Eh, Recordando o viendo las dinastías que gobernaron durante el periodo del Imperio Romano. Tenemos acá a Julio Claudia, tenemos la dinastía Flavia, los emperadores adoptivos o dinastía de los Antonimnos y la dinastía de los Severos. Entonces, en la dinastía de Julio Claudia tenemos a Augusto como es el primer emperador de Roma. Luego tenemos a Tiberio, durante su mandato fue crucificado Jesús de Nazaret. Calígula intentó ser proclamado Dios. Claudio conquistó Britania y amplió el número de provincias romanas. Nerón practicó el gobierno despótico y a su vez incendió Roma en el año 64. De ahí tenemos la dinastía Flavia. En la dinastía Flavia tenemos los Vespasianos, que inició la construcción del Coliseo y el aforo de Roma. Tenemos a Tito. Durante su mandato tuvo lugar la erupción de los Vesubio. De ahí tenemos Trajano. Gracias a sus conquistas, el Imperio Romano alcanzó su máxima expansión territorial. Adriano tuvo como máximo objetivo la paz del imperio. Y tenemos en la última dinastía de los Severos. Tenemos a Septimio Severo, que reorganizó el ejército romano, y Carajaya, que concedió la ciudadanía a los romanos, los hombres libres y las provincias. Entonces, Augusto estableció una división en provincias imperiales y provincias senatoriales. Esto de acá lo que refiere provincias imperiales, que quiere decir que está bajo el mando de Augusto. Y las provincias senatoriales vendrían a ser las provincias que están a cargo del Senado. Entonces, habían para que el emperador pudiese llevar un consenso con el Senado, entonces le había dado esa potestad para que los senadores administrasen
ciertas provincias y a su vez también el emperador. Se impuso como costumbre que cada emperador adoptara al hombre que quería que fuera su sucesor. En los dos primeros siglos se sucedieron cuatro dinastías imperiales. En el siglo II después de Cristo, con el emperador Trajano y Adriano, el imperio alcanzó su máxima extensión y su mayor esplendor. La organización del imperio y la romanización. El imperio romano llegó a contar con una población de casi 100 millones de habitantes. Nosotros tenemos 30, casi 3 veces más de la población que nosotros, el territorio peruano tiene, en ellos llegaron a tener 100 millones de habitantes. Se construyeron muros defensivos y plazas fortificadas, los resguardaron en sus sectores más frágiles, unos 400.000 legionarios los guarnecían. Acá tenemos la imagen de un legionario. En el extenso territorio conquistado se mantuvo por muchos años gracias a que los romanos eran excelentes administradores. El imperio se organizó estableciendo dos tipos de provincias, que se habló a un inicio, ¿no? Entonces, el emperador para que pudiese tener una buena relación con el Senado, tenemos las provincias imperiales y las provincias senatoriales. En las provincias imperiales dependían directamente del emperador, que nombraba un gobernador. Correspondían las provincias que tenían riesgo de invasión o rebelión, fuerzas militares permanentes. En las provincias senatoriales dependían del Senado, el cual elegían por sorteo a un gobernador. El emperador podía intervenir en ellas si era necesario. Acá podemos ver en el mapa de cómo es todas las provincias o todo el imperio romano. Todo lo que está verde, esto vendría a ser todo el imperio romano. Ahora, todo lo que está el verde un poco más oscuro o el verde olivo, podemos decir que están a cargo de las provincias senatoriales. Todo está de acá. Si son las provincias senatoriales, que quiere decir que el Senado fue quien ha nombrado a los gobernantes. Y acá tenemos Macedonia, Asia, Chipre, Creta, Italia, Morbonense, Bética, África, Sinaica. Entonces, y la parte imperial vendría a ser todo esto, ¿no? Mauritania, Egipto, Arabia, entonces Tracia, Dacia, por en toda esta parte hasta Britania, esto hasta que hoy en día este es Inglaterra en la actualidad. Entonces todo esto llegaba a ser el Imperio Romano. Por eso, por esta extensión de territorio, se dice que albergó a 100 millones de habitantes. 100 millones de habitantes por la extensión, la magnitud de territorio que tenía. La dominación romana no fue solamente militar y política, surge el proceso de romanización. Este consiste en la conquista de los territorios o su incorporación al imperio, incluyendo la lenta y sólida dominación cultural, la lengua latina, las leyes, una vasta red de caminos, un sistema único de pesos y medidas, las ciudades y las obras públicas. Siguiente. Ahora, dentro de ello también vamos a ver o tenemos conocimiento que el cristianismo se empieza a surgir en estas zonas y posteriormente muere en el periodo del imperio, muere Jesús, ¿cierto? Entonces también a su vez va a haber una persecución porque en un inicio eran reacios al cristianismo. Ellos estaban siguiendo lo que era la ideología del judaísmo. Entonces, la historia y sus características generales. En el siglo I, la provincia romana de Judea fue el lugar de origen de una nueva religión, el cristianismo. El cristianismo hunde sus raíces en el judaísmo. Los judíos adoraban a un Dios único, que es Yahvé, y esperaban la llegada de un Mesías, el Salvador, que vendría a liberar a su pueblo. Esa era la tradición que ellos tenían, ¿no? Siempre ellos esperaban a su Mesías, al Salvador. Por eso, si usted recuerda un pasaje bíblico, cuando se dan las películas en Semana Santa, ¿no? Le preguntan a Jesús si Él es el Mesías, Él es el Salvador.
y hay una contradicción, ¿no? Para nosotros los cristianos, Jesús es nuestro Mesías, nuestro Salvador, pero para los judíos no, aún no. Ellos todavía aún siguen esperando a su Mesías hasta el día de hoy que existe la religión judía. Ellos aún siguen esperando a su Mesías. Entonces, en tiempo de Augusto nació Jesús de Nazaret, quien a los 30 años inició su prédica. Él inicia a los 30 y recién a los 33 años muere crucificado. Sí, chicos, entonces solamente 3 años perduró su prédica de Jesús. ¿Qué pasó durante esos de 0 a 30 años? ¿Qué fue? Él llevó una vida común y corriente, como un ser humano como nosotros. Vivió su etapa normal de un humano, trabajó, se ganó el pan de cada día en diferentes actividades, tuvo amigos, fue a algún evento, entonces llevó, pero esto le sirvió como base para conocer la sociedad, la humanidad y de ahí, a partir de ahí, empezar su evangelización. Las autoridades religiosas judías no lo reconocieron como el Mesías tal, lo consideraron una amenaza y fue condenado a morir en la cruz. Ya ustedes conocemos todo este pasaje bíblico. Eh, en Jerusalén se reunió la primera comunidad de judíos que creían en el Mesías. Más tarde se formó otra comunidad en Antioquía. El cristianismo se separó del judaísmo y se constituyó la Iglesia cristiana, que se definió como católica, es decir, universal. Sus dos figuras principales fueron Pedro y Pablo. Chicos, algo ahí. Estos, sí, discípulos o que se puede llamar los máximos representantes, ellos no murieron ellos fueron perseguidos. Estos personajes mueren con la cruz invertida. Ellos no quisieron morir como Jesús normal crucificado, sino que ellos piden que los crucifiquen con la cruz invertida, porque ellos decían que ellos no eran dignos de recibir tal acontecimiento como Jesús. Mueren ellos, en esa época había una persecución por parte de los romanos a todo cristiano, toda persona que creía en Jesús. Si cristiano significa creyente en Cristo. Cuando alguien te toca la puerta y dice yo soy cristiano, si tú crees en Jesús también eres cristiano. Entonces, chicos, desde ahí viene esa palabra cristiano. Y había una persecución inmensa. Mataban. Entonces, ¿dónde se reunían ellos? Se reunían en las catacumbas. En las catacumbas ahí realizaban los oficios religiosos, la evangelización. Sí, entonces, de esta manera se siguió en sus inicios del cristianismo. Para nosotros, o el cristianismo, el libro sagrado es la Biblia, ¿no? Entonces ya ahí empieza a darse la Biblia. Y seguimos. El cristianismo se fue propagando por las ciudades del imperio por la facilidad de comunicaciones y la unidad lingüística. Los romanos vieron que el recelo a los cristianos que postulaban la igualdad entre los seres humanos se negaban a rendir culto religioso al emperador. Si ustedes vemos acá en la imagen, acá vemos, sí, acá está Pedro, que él va a morir o lo van a crucificar con la cruz invertida. Acá vemos y acá vemos a un cristiano, sí, por parte de los judíos o los romanos golpeándole la cabeza. Entonces había un acecho enorme, una persecución contra el cristianismo. Los cristianos sufrieron persecuciones que significaron la cárcel, el destierro y hasta la muerte si no aceptaban renunciar a su fe. Esto se dio durante el siglo III después de Cristo. Constantino, un edicto del emperador Constantino en el año 313 permitió a los cristianos practicar su religión libremente. Ya el emperador Teodosio va a oficializar la religión cristiano, la religión católica universal de ellos. En el año 380 el emperador Teodosio ordenó que el cristianismo sea la religión oficial del imperio. Entonces de ahí en adelante se puede oficializar. Del año 380 aparece la religión católica. De ahí en adelante se empieza a difundir ya con mayor ahínco, ya el papa se empieza a formar todo un orden jerárquico de la iglesia.
La Iglesia Católica emergió con gran fuerza, con privilegios e influencia. Ahora chicos, vamos a ver